Tir. Hemos querido titular a este espacio de oración, este pequeño retiro de Adviento, Alégrate, el Señor está contigo. Y queremos de entrada mirar a María, contemplarla, imaginarla, contemplar a María Santísima, tan pequeñita, jovencita, allí totalmente pura, santa, sin mancha, totalmente disponible para Dios. María escucha estas palabras venidas de Dios mismo a través del ángel. Y estas palabras no son palabras dichas al azar. De alguna forma son como una síntesis del anuncio que Dios tiene para el hombre. Dios envía a su Hijo para traer al mundo la alegría perdida, la alegría del paraíso, la alegría del jardín del Edén, para que esa alegría que se había perdido en el corazón del hombre vuelva a estar presente en él. Y por eso María recibe esta palabra. Nosotros vamos a preguntarnos, en primer lugar, ¿es posible la alegría en este tiempo? ¿Cómo? ¿Con qué características? ¿A través de qué manifestaciones? Vamos a recordar unos textos de Pablo VI, a quien aquí llamamos profeta de la alegría. Muchos de ustedes que han tenido la oportunidad de conocer ya la teología del cuerpo, casi todos, sabrán que la vida y el ministerio como papa de Pablo VI no fue fácil. Sin embargo, el papa, en el año 1975, publicó una carta apostólica sobre la alegría cristiana. Qué misterio. Un hombre crucificado en vida, un hombre a quien le tocó sufrir mucho por el amor a la verdad, publica una carta sobre la alegría. Trataremos de definirla o describirla. Vamos a reconocer, al igual que tantas otras cosas, también en la teología del cuerpo, que la alegría puede ser entendida como una virtud que es necesario cultivar, pero también como un don que hay que pedir y recibir. Reflexionaremos brevemente sobre las fuentes de la alegría cristiana. Nos preguntaremos también cómo crecer en la alegría y cuáles son los frutos de la alegría. Y luego de eso, Dios mediante, haremos un tiempo de oración. De modo que en este tiempo de Adviento, pero especialmente hoy, vamos a escuchar una fuerte invitación por parte de Dios, por parte de la Iglesia también, a través de los textos litúrgicos seleccionados para este domingo. Sin embargo, a alguien podría sonarle rara esta invitación. Puede sonar incluso poco realista. ¿Podemos alegrarnos en medio del caos? ¿Podemos alegrarnos mirando nuestro mundo, contemplando esta sociedad contemporánea donde cada día se suceden eventos preocupantes, donde los datos estadísticos indican un crecimiento tan grande de factores de tristeza y de muerte? ¿Podemos alegrarnos viendo el mundo siempre al borde de una tercera o guerra mundial o que se esté ya desarrollando, como decía el Papa Francisco, la tercera guerra mundial desarrollada en partes? Incluso en tu propia vida, si quizás mirás el conjunto de tu existencia, hasta te podés preguntar, pero padre, yo en este momento siento que no tengo tantos motivos para la alegría, siento que hay muchas cosas que conspiran contra la alegría. Yo podría estar alegre, sí, y quizás enumeramos situaciones sobre las cuales experimentamos que, pudiendo tenerlas resueltas, ahí recién podríamos alegrarnos. Por eso es necesario encontrar raíces profundas de nuestro anhelo para reconquistar la auténtica alegría. Y si tuviéramos que sintetizarlo todo en una sola frase, María escucha condensado todo el anuncio. Alégrate porque el Señor está contigo. ¿Cuál es la gran fuente de la alegría cristiana, de una alegría verdadera, de una alegría duradera? Que nosotros podamos percibir, aceptar, cultivar y desplegar en nuestra vida la cercanía y la presencia del Señor. La fuente de la alegría es que el Señor está. La fuente de la alegría es que Él está y está cerca. Y está como un Dios no solamente que crea, que da el ser, sino que contempla y ama. En la medida en que cada uno de nosotros
pueda ayudarse, pueda ser ayudado por la gracia y pueda ir encontrando maneras de sostener muy viva esta conciencia de la presencia del Señor, va a poder experimentar una alegría distinta. Y cuando nosotros vamos dando paso a la presencia de Dios, de hecho fue muy llamativo y al mismo tiempo sugerente, creo que lo dije la semana pasada, cuando el Papa le preguntaron en su último viaje libros que él recomendaba, recomendó un libro sobre la presencia de Dios. Y entonces, cuando nosotros, poco a poco, pero de modo decidido y cada vez con mayor profundidad, damos espacio a la presencia de Dios, a la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, sucede esto que va a pasar y que vamos a escuchar en este fin de semana en la misa, en el texto de Isaías. Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Y esto es para vos que tal vez en este momento preciso de tu vida sentís que tu vida es como un desierto, como una estepa. El Señor te dice, déjame entrar, deja que me acerque a ti, abrime tu corazón y vas a poder experimentar no solamente gozo, sino también un florecimiento. Vas a poder experimentar vida, vas a poder experimentar gozo auténtico. Por eso es tan importante que busquemos allí las raíces de nuestro gozo. Pero no queríamos dejar de citar a Pablo VI, porque como siempre decimos y como lo vimos también en el retiro de la semana pasada, también a veces necesitamos tener un diagnóstico adecuado de por qué a veces no estamos alegres. Dice Pablo VI, sí, la sociedad tecnológica, esto 1975, hace 50 años, ha logrado multiplicar las ocasiones de placer. ¿Qué diría Pablo VI si viviera hoy? Si estuviera frente al escenario de nuestras tiendas de tecnología, los últimos avances de innovaciones, de las pantallas y del mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, dice Pablo VI, encuentra muy difícil engendrar la alegría, porque no hay ningún artefacto, no hay ningún elemento puramente material que pueda proporcionar esto al alma humana, al corazón humano. Porque la alegría tiene otro origen. La alegría es espiritual. Enumera aquí el dinero, el confort, la higiene, la seguridad material no faltan con frecuencia. De hecho, año 1975, habiendo pasado ya 30 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, parecía que la sociedad occidental se aproximaba, al menos en el norte, en Europa y en el Norteamérica, a un periodo de prosperidad, donde los problemas económicos y laborales y materiales parecían que quedaban como parte del pasado. Sin embargo, el tedio, la aflicción, la tristeza forman parte, por desgracia, de la vida de muchos. Y este signo que ya veía Pablo VI se fue acentuando con el paso del tiempo. Esto llega a veces hasta la angustia y la desesperación, que ni la aparente despreocupación, ni el frenesí del gozo presente o los paraísos artificiales logran evitar. También aquí, al igual que la semana pasada, podríamos preguntarnos, ¿en dónde he tratado de poner mi alegría? ¿En el dinero, en el confort, en la higiene, en la seguridad material? ¿Cuáles han sido las causas en las cuales este año he podido experimentar en mí aflicción, tedio o tristeza? Me he tratado de refugiar a lo largo de este año en alguno de estos paraísos artificiales, que no pensemos en cosas así demasiado estrafalarias, sino que son situaciones donde estamos intentando encontrar una apariencia de alegría, pero que en el fondo no conduce a la raíz más profunda. Dice Pablo VI en esa carta que el problema nos parece de orden espiritual, sobre todo. Es el hombre en su alma, el que se encuentra sin recursos para asumir los sufrimientos y las miserias de nuestro tiempo, porque el sufrimiento y la miseria estuvieron, están y estarán mientras estemos en la historia, porque solamente en el hombre escatológico, en la futura resurrección, desaparecerá para siempre cualquier motivo de angustia, de dolor físico o espiritual, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero cuando el hombre tiene vacía el alma, dice
estas situaciones, estos problemas le abruman, tanto más cuanto que a veces no acierta a comprender el sentido de la vida, que no está seguro de sí mismo, de su vocación y destino trascendentes. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida en el más allá? ¿Hay algo después de esta existencia? ¿O todo finaliza con el último suspiro? Y aquí Pablo VI introduce una palabra que me parece también muy sugerente. Dice, el hombre actual ha desacralizado el universo y ahora la humanidad. Ya no ve en el universo, en el cosmos, la presencia actuante de Dios. Y por eso también la humanidad. Nosotros desde la teología del cuerpo podemos decir, claro, cuando nosotros por el pecado original perdemos la certeza originaria de ser imagen de Dios, ¿a qué se reduce el hombre? Se reduce a una especie, un homínido un poquito más evolucionado. Se desacraliza la creación, el cosmos, se desacraliza también el ser humano. Y esto ha llevado a que muchas veces se corte el lazo vital que une al hombre a Dios. El valor de las cosas, la esperanza, no están suficientemente aseguradas en tiempo de Pablo VI, año 75, todavía estaba muy latente la amenaza del comunismo y con él la amenaza del ateísmo. Dios le parece abstracto, inútil, sin que lo sepa expresar, le pesa el silencio de Dios. Sí, el frío y las tinieblas están en primer lugar en el corazón del hombre que siente la tristeza. Bueno, Pablo VI era muy penetrante en sus análisis y al mismo tiempo muy elegante y certero a la hora de describir las situaciones. Pero por supuesto, la invitación es no quedarnos allí. Esta situación, dice Pablo VI, no debería impedirnos hablar de la alegría, esperar la alegría. Es precisamente en medio de sus dificultades cuando nuestros contemporáneos tienen necesidad de conocer la alegría, de escuchar su canto. Para mí en esta frase está como sutilmente mencionada la experiencia de los pastores que todos nosotros, si participamos de la misa de Nochebuena, escucharemos en el Evangelio, porque ellos estaban en tinieblas y se llenó el lugar de luz, una gran luz los envolvió con su resplandor. En medio de las tinieblas, escucharon el canto que viene del cielo, el canto que llega desde Dios, que llega a través de los ángeles, que irrumpe en el mundo y rescata al hombre de esa tristeza que a veces lo agobia. Va a decir entonces Pablo VI, la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado, una participación del corazón del resucitado, de aquel que habiendo pasado por la noche oscura de Getsemaní, haber descendido al sábado santo, en la mañana del primer día de la semana, vio su cuerpo y su corazón inundarse nuevamente de la luz divina. Tan pronto como Dios Padre empieza a manifestar en la historia el designio amoroso que Él había formado en Jesucristo, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, esta alegría se anuncia misteriosamente en medio al pueblo de Dios, aunque su identidad no es todavía desvelada. Poco a poco se va a revelar plenamente. Queridos amigos, la alegría que nosotros necesitamos, la que anhelamos, es ante todo esa alegría sobrenatural que viene desde la eternidad al tiempo. Y hasta casi podríamos decir que viene desde el futuro al presente, que viene desde la escatología a la historia. Es una alegría de un ya sí, pero todavía no. Es una alegría de quien ha recibido y quien está recibiendo hoy las arras, el anticipo, el preludio, la preparación a la manifestación plena del gozo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Y cómo definiríamos la alegría? Aquí, por supuesto, hay libros, hay tratados. Yo no quiero cansarlos con tantos conceptos porque lo más importante va a ser el momento de oración. Pero sin duda que definir la alegría es difícil porque al mismo tiempo parece no ser necesario definirla. Experimentamos alegría cuando sentimos una plenitud y una satisfacción cuando nos presentamos ante el conocimiento y la posesión del bien.
Podríamos decir que es esa sensación de plenitud, es ese ser colmados, ser saciados interiormente, cuando nos encontramos con la verdad, cuando conocemos la verdad y cuando obtenemos, cuando poseemos el bien. Y esto, si bien nosotros vamos a hablar de los bienes sobrenaturales como los más grandes y los más profundos, de ninguna manera implican para un cristiano rechazar los demás bienes. ¿Por qué? Porque recordemos, en el jardín del Edén, toda la experiencia de nuestros primeros padres era fuente de alegría. También la relación con el cosmos, también la relación recíproca del amor del varón y de la mujer, también la experiencia maravillosa de la soledad originaria de saberse superiores a todas las cosas por ser personas humanas, aunque la plenitud estaba en el vínculo con el Padre. Pero ser cristiano nunca significa caer en una suerte de maniqueísmo por el cual decimos, no, yo solamente me alegro por las cosas divinas y no quiero, ni puedo, ni me doy autorización ni permiso para disfrutar de lo que parece solamente humano. Es que en todo bien humano auténtico también podés descubrir y encontrar la presencia de Dios, porque todo lo creado lleva una huella de lo divino. Los teólogos decían, todas las cosas creadas llevan una vestigia Dei, un rastro divino. Y entonces a través de las cosas creadas podemos también reconocer como latente la presencia del Creador, sobre todo cuando nos encontramos con las personas humanas, que ya no son simplemente vestigia Dei, sino que son imago Dei, son imagen de Dios. Entonces, está bien que un cristiano pueda experimentar alegría si de pronto lo encuentra en la calle un día lluvioso y se encontró con un arco iris. Por supuesto, ¿cómo no te vas a alegrar contemplando el arco iris? Y si hay dos arco iris, puedes gritar de alegría y decir, wow, qué fascinante, la fascinación de un atardecer, la fascinación de una planta en su esplendor, de una flor que está dando una abundante floración y de una rica comida y de un canto afinado y de una voz dulce y de la amistad de esas personas que son importantes en tu vida. Nosotros nos podemos alegrar por todo eso, por supuesto que sí, pero ¿por qué nosotros necesitamos buscar nuestra raíz en algo más profundo? Porque todos esos bienes, bienes sensibles, bienes también humanos, intelectuales o vinculares, bienes espirituales, inteligencia y voluntad, puede haber momentos donde no estén. Puede haber días donde sean 2 semanas seguidas nublado y con lluvia y no salga ningún arco iris ni veas ningún atardecer. O puede venir una sequía y se te secó todo el jardín y la huerta. Y puede haber días donde tus amigos o tus personas que vos valorás estén muy ocupados o muy cansados o atravesando crisis personales y no puedan estar para vos. Por eso es necesario pasar de esos bienes que mientras el Señor nos los regala, los podemos disfrutar, a descubrir esos bienes sobrenaturales, donde encontrar un fundamento aún más sólido. Pero acá también nosotros encontramos como una necesidad de discernimiento, porque así como tenemos que discernir nuestros deseos, tenemos que discernir también el conocimiento de hacia dónde estamos orientando nuestro anhelo de alegría, porque hay bienes auténticos y hay bienes aparentes. Los bienes auténticos otorgan alegrías verdaderas, los bienes aparentes otorgan alegría aparente, una ficción, pero no un gozo verdadero. Acá hay una catequesis que en algún momento hicimos referencia a ella, sobre todo creo que aquellos que han hecho el diplomado lo tendrán presente, una catequesis de Benedicto XVI sobre la pedagogía del deseo. Y decía Benedicto XVI, para que el hombre recupere el deseo de Dios, se reencuentre con esa sed profunda que está en su corazón, tiene que hacer un discernimiento de los deseos y discernir las alegrías auténticas de las alegrías aparentes. Por ende, los bienes auténticos de los bienes aparentes. Entonces nosotros cuando pensamos en la alegría,
podríamos también distinguir la sonrisa, la risa y la carcajada. No voy a hacer una fenomenología, creo que se entiende muy bien. Pero cuando hablamos de la alegría cristiana, nosotros no nos estamos refiriendo a que seamos personas histriónicas y que estemos todo el día riéndonos a carcajadas, aunque tenemos que reconocer que hay personas que tienen una carcajada tan contagiosa que es un regalo de Dios. Que hay personas al lado de las cuales, incluso en esos días de mal humor, si las sentís reírse, de algún modo hay como una luz que viene a rescatarnos. Sin embargo, la alegría cristiana probablemente se vincula más con la sonrisa que con la risa y con la carcajada. Es una sonrisa que a veces será muy serena, que otras veces será incluso una leve sonrisa en medio de una prueba o en medio de una enfermedad, porque encuentra una fuente más profunda. Como dice el Salmo 1, que compara al justo que cree en Dios con un árbol plantado al borde de las aguas, que da fruto a su tiempo y sus hojas nunca se marchitan, porque no depende de la lluvia que cae, que puede estar o no estar, sino que hunde sus raíces en el torrente más profundo. Aquel que ha encontrado y ha descubierto y ha recibido esta alegría profunda es capaz de sonreír incluso en medio de las pruebas en las cuales no va a poder reír y no va a poder lanzar una carcajada, pero siempre va a poder sonreír. Lo digo así y cada uno lo va pasando su vida y tal vez podés recordar aquí en este momento alguna persona de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, que te marcó tal vez por esto mismo, porque en momentos de prueba era todavía allí capaz de sonreír, era capaz incluso de hasta tener sentido del humor, que no es lo mismo que la alegría, pero que suele ser un compañero bastante frecuente de la verdadera alegría cristiana. ¿Mm? Aquí también, dentro de este intentar comprender la alegría, también la podemos entender como virtud. Porque uno puede decir, bueno, padre, pero si la alegría surge, de hecho los clásicos la vinculaban con las pasiones surgen frente a la presencia del bien o del mal. Si yo no tengo una experiencia y una presencia del bien, ¿cómo puedo estar alegre? Es que justamente alguien es capaz de adquirir la virtud de la alegría cuando es capaz de traer a su corazón continuamente los motivos para experimentarla, cuando es capaz de traer a su memoria, cuando es capaz de actualizar en su conciencia la presencia del bien. De modo que alguien puede pensar, y acá hay un parentesco entre la alegría y el amor, así como en teología del cuerpo decimos, ojo, el amor es un sentimiento, es una experiencia, pero también es una decisión. Es una decisión, pero también es una experiencia. Podríamos decir algo semejante con la alegría. La alegría es una experiencia y hay días que simplemente te sentís alegre, pero también esa alegría se puede uno también predisponer a ella y uno puede ponerse voluntariamente alegre. ¿De qué manera? Haciendo fuerza, yendo frente al espejo y esforzándonos por sonreír, ¿no? Sino trayendo al corazón, poniendo delante de los ojos el motivo para ponerme alegre. Hoy estoy triste, ¿por qué? Porque hay realidades duras que se presentan delante de mí y que tienen un protagonismo tan fuerte que no logro sacar de mi corazón eso que me pone triste. La persona que tiene la virtud de la alegría es capaz de ejercer, por supuesto con la ayuda de la gracia, también como un dominio sobre los pensamientos. Es capaz de orientar su atención ya no a lo que le roba la alegría, sino a lo que le da alegría. Y ustedes podrán decir, esto parece demasiado esquemático, parece como demasiado estructurado. Es como también animarnos a, si es la primera vez que lo escuchamos así, animarnos a intentarlo. Porque si bien nosotros no tenemos un control total sobre nuestros pensamientos, también es cierto que sí conservamos una cierta capacidad de a dónde dirigir nuestra atención. Entonces, la persona que quiere vivir alegre, que quiere ponerse alegre, quiere estar alegre para llegar a ser alegre, como un estado más continuo de su corazón,
es una persona que va a estar muy atenta a los pensamientos. Y cuando ve que hay pensamientos de mucha negatividad y que tienden a llevarlo o a la tristeza o al enojo, va a tratar voluntariamente de orientar su corazón hacia esa parte positiva, verdadera, bella, buena de la realidad que nunca deja de estar. Por eso decimos que si bien hay personas que naturalmente parece que nacieron alegres, acá psicólogos podrán explicarlo de muchas maneras, tiene que ver con el temperamento. También hoy muchos dicen que cómo haya sido la experiencia de la madre durante el embarazo puede influir también en este plano de cómo la persona se predispone. Vieron que hay niños que parece que nacen ya con una sonrisa dibujada y toda su infancia no hay una foto donde no salgan sonriendo, y otros niños que tal vez esto no les viene naturalmente. No tenemos que pensar que es algo que simplemente te toca o no te toca. Sí, nosotros lo podemos cultivar. Pero, y esto es muy interesante, la alegría como virtud parece ser como el corolario de otras virtudes. Dicho de otra manera, San Juan Bosco tenía esta frase que a mí siempre me ha marcado y me ha desafiado. Y sobre todo me ha mostrado con mucha claridad que estoy bastante lejos de la santidad. Porque decía Don Bosco, la santidad para nosotros consiste en estar siempre alegres. Siempre alegres, siempre alegres. Y uno puede decir, pero ¿se puede estar siempre alegres? Sí, pero para estar siempre alegres tenemos que vivir la fe, la esperanza, la caridad. La fe, la esperanza y la caridad. ¿Mm? Y tenemos que vivir la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, la humildad, la pureza, la generosidad, etcétera. Para poder estar siempre alegres es necesario cultivar las demás virtudes. La alegría continua, la alegría como una virtud estable, además de ser un don, llega como fruto de las otras virtudes. Porque en la vida espiritual cristiana, las virtudes como los dedos de una mano, decía Santo Tomás, crecen todas juntas. Y entonces acá también nosotros podríamos preguntarle al Señor, Señor, yo quiero estar siempre alegre, yo quiero ser una persona alegre. ¿Qué virtud hoy tengo que trabajar? Porque tal vez la falta de esa virtud es lo que me está quitando alegría. Puede ser la falta de fe, por supuesto. Señor, regálame más fe, que yo vea con ojos nuevos cada realidad que me toca transitar. Quizá me falta esperanza, y es la falta de esperanza lo que conspira contra mi alegría. Quizá me falta amor, ¿sí? Quizá me faltan las tres, no se aflijan. Pero sí que bueno que también ojalá como fruto de esta reflexión podamos recibir como distintos propósitos. Ahora, la alegría es una virtud, sí. Yo puedo esforzarme por llegar a ser una persona más alegre, sí. Tengo que tomar decisiones, sí. Tengo que trabajar sobre mis pensamientos, sobre mis recuerdos, sobre mis emociones, sobre mi actitud hacia el futuro, sí. Pero la palabra de Dios nos dice también muy hermosamente que la alegría es un don. La alegría es un don. Y ahí nos vamos al capítulo 16. A mí me emociona mucho siempre este capítulo, es uno de mis preferidos. Bueno, 16, 17 de San Juan. Porque claro, Jesús le dice a los apóstoles, les aseguro que ustedes van a llorar, el mundo en cambio va a reír. Ustedes van a llorar, pero yo les daré una alegría que nadie les podrá quitar. Una alegría que nadie les podrá quitar. Y eso es una promesa de Jesús. Claro, podríamos decir, bueno, se debe referir al cielo. Es que el cielo comienza aquí en la tierra en la medida en que nosotros vamos creciendo en la experiencia de la gracia. Y de hecho tenemos testigos de la alegría cristiana que han sido los santos, especialmente algunos de ellos, como Felipe Neri, como Don Bosco, como Teresita en su sencillez, como Madre Teresa de Calcuta, como también los mártires cristianos que daban la vida y eran fusilados y llevados a la horca con una sonrisa en los labios y con una canción a veces en los labios. Una alegría que nadie les podrá quitar. También en ese momento Jesús le dice a los apóstoles, aquel día ya no me harán más preguntas. No sé por qué, pero esa promesa de Jesús también a mí me parece tan preciosa, ¿no? La esperanza
pero algo que empieza ya a cumplirse hoy, cerca de Él y junto a Él. ¿Cómo sabemos que la alegría es un don? Porque también nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, esto forma parte también del mensaje de la teología del cuerpo, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ahí tendría que haber puesto espíritu con mayúscula, disculpen. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. De hecho, Benedicto XVI tiene artículos preciosísimos de su tiempo como sacerdote aún, y tiene algunos sobre la alegría, donde dice, en el fondo, la única fuente perdurable de la alegría es el amor, es la experiencia de ser amados. ¿Y qué significa ser amados? Es que puedas tener en tu corazón la certeza, es muy bueno que tú existas. Cuando yo me sé amado, brota como fruto la paz y la alegría. Y esta alegría de la que nos habla el Señor, de la que nos habla la Escritura, es una alegría en medio de pruebas. Por eso Pablo dice que Él sobreabunda de gozo en medio de las dificultades. Sobreabunda de gozo. Y quizás vos tenés alguna experiencia donde el Señor te hizo ver que esto no es poesía, sino que es realidad. Sobreabundar de gozo en medio de las pruebas. Lo mismo que al inicio de la segunda Corintios, dice Pablo, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordia y Padre de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas. Entonces, ahora sí, nos vamos a preguntar, como más detenidamente, si brota la alegría del amor, ¿cómo podríamos expresarlo y de qué manera, muy sintéticamente, desde la teología del cuerpo? Fundamentalmente quisiera decir que la gran fuente de la alegría cristiana es el Padre. Y soy testigo, y con muchos de ustedes nos conocemos personalmente, cómo el encuentro con el Padre, el vínculo con el Padre, la relación con el Padre, ha sido fuente de sanación de tristezas muy profundas. ¿Por qué? Porque encontrarnos con el Padre significa encontrarnos con esta verdad. Dios Padre vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Y aunque durante nuestra vida diaria a veces haya miradas que están a nuestro alrededor que nos quitan la alegría, aunque haya contextos laborales, familiares, incluso eclesiales, donde puedas sentirte juzgado, no valorado, no apreciado, si en el fondo de tu corazón no desaparece esta certeza, es que mi Padre me está mirando y, perdona la expresión, la utiliza el padre Manglano, fundador de Jacuna, al padre es como que se le cae la baba, se le cae la baba contemplando como un papá enamorado de su hijito, de su hijita pequeña. Y esto es verdad. El padre, perdón que está con minúscula allí, el padre se goza y contempla. El padre, dice la escritura, en el séptimo día descansó, pero descansó contemplando su obra. El Padre descansa contemplándote. Y esto permitime que te lo diga, ya lo has escuchado muchas veces, y sin embargo es tan necesario. María Fernanda, Adriana, Agus, el Padre te contempla y se deleita. El Padre te contempla y se goza. Alejandra, Antonella y Fede, Belén, Camila, Cande, Carla, es muy bueno que existan, es muy bueno que existan. Y esa bondad de tu existencia no depende de nada exterior, está en la raíz de lo que sos y de por qué estás aquí, de por qué estás en este mundo. Y así con cada uno de ustedes recordar, descansar, poder encontrarnos con esa mirada del Padre que mira tu existencia y así, tal cual eres, vuelve a decirte el corazón, eres bueno, eres verdadero, eres bello, eres imagen de Dios,
Eres hija amadísima, la predilecta. Eres hijo amadísimo, el predilecto. En momentos donde te sientas perturbado, triste, volvé a esta certeza, volvé a esta verdad. Por supuesto, el amor no es solo el amor del Creador, es el amor del Redentor, ese Redentor, ese Hijo que haciéndose carne se hizo esposo y se entregó. Un esposo que ama con locura y que te dice, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, a ti te llamaré mi favorita, de tu tierra desposada. Y por eso Jesús, como decía Pablo VI, es la fuente de la alegría. De hecho, lo leímos hace poquito, el Señor ha querido decir, vengan a mí, los que están afligidos, agobiados, y yo los aliviaré. Vengan a mí, vengan a mí. Consuelo en medio de las angustias y aflicciones, fuente de una alegría verdadera, el corazón de Jesús, el corazón eucarístico de Jesús. Pero de nuevo, Jesús no solamente nos quiere aliviar y consolar, sino que nos revela el secreto de su alegría. ¿Cuál es el secreto de la alegría de Jesús? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las has revelado a los simples. Y esa plenitud del Espíritu Santo, ¿no?, que posee Jesús en su corazón divino humano y que le permite vivir en sintonía con el Padre. La alegría también brota de la misericordia de Jesús. Permitime decírtelo también, algunos de nosotros tal vez no puede experimentar una alegría plena porque aún no logra perdonarse errores, pecados, fallas, debilidades, fragilidades. Y Jesús te mira y te dice, yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno, yo no te condeno, ya está, todo ha sido perdonado. ¿Cómo renace la alegría cuando nosotros, pasando de la culpa, un remordimiento que no sea de Dios, nos encontramos con esa presencia y mirada misericordiosa? Y entonces en el corazón de Jesús nosotros podemos encontrar y beber siempre de la fuente que es el Espíritu Santo, del cual hablamos hace un ratito. Para finalizar la reflexión, entonces, podríamos pensar que la gran fuente de la alegría cristiana es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero desde esa certeza de un Dios trinitario que no se aleja del mundo, también descubrimos como pequeñas canillas, por decir así, donde nosotros podemos ir a recibir algo de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo. El contacto con lo real. ¿Por qué? Porque todo ente es bueno. Y esto se lo he escuchado al padre Jacques Philippe también. Qué importante, sobre todo cuando estamos pasando momentos de mucha angustia o de mucha tristeza, uno de los grandes riesgos que tenemos es encerrarnos en nosotros mismos. Como que vos le ponés llave a tu corazón y te quedás solo adentro. Y adentro empieza una batalla de pensamientos, 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 y es tremendo, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que eso pasa. Bueno, en esas circunstancias, dicen algunos, es necesario llamar al cuerpo, y por eso el contacto con lo real. Y esto puede parecer muy superficial, pero no lo es, porque desde una visión teológica, lo real, como decíamos recién, existe porque participa del ser de Dios, porque existe por participación y porque lleva una huella de Dios. Entonces, podemos buscar alegría y en esa alegría podemos crecer en el contacto con la creación material, en el contacto con el aire, el sol, el viento. Bueno, estos días de verano el sol es un poco peligroso, pero se entiende lo que estoy queriendo decir. El agua, el canto de los pájaros, por supuesto la presencia de personas, pero también este cosmos material. Allí también podés encontrar algo de ese amor trinitario, que es la fuente más profunda. Después, fuente de alegría, vivir el momento presente con conciencia. Y es que a veces lo que nos quita la alegría está en el pasado y a veces está en el futuro.
Y a veces nos atormenta la incertidumbre sobre lo que puede venir. Y el Señor nos dice hoy, aquí y ahora, como le gustaba decir, y lo vamos a mencionar un poco después, a Juan 23, solo por hoy. Pero es más que el hoy de las 24 horas del día, es el ahora, es este momento presente. Ahora quiero estar el 100% aquí donde estoy. Quiero estar con el 100% de mis facultades, con la ayuda de la gracia, aquí donde estoy. De hecho, vieron que hay muchos estudios en este momento sobre lo grandemente nocivo que puede ser lo que se llama el multitasking, que es estar continuamente haciendo dos o tres cosas a la vez. Y hoy hay estudios desde el ámbito de la ciencia que dicen, esto le termina haciendo mucho mal a la persona. Una sola cosa a la vez, el 100% de mi atención aquí y ahora. Y en eso a veces encontramos, simplemente por esa capacidad de unificación interior, mayor alegría. Por supuesto, la oración, esto tiene mucho que ver cuando hablé del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en el fondo, como dice el Salmo, mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo, anhelan al Dios vivo y encuentran alegría en el Dios vivo. Entonces, todos estos otros recursos humanos son muy, muy hermosos, pero son como un puente y un camino que nos revela y nos comunica y que tiene que conducirnos al encuentro personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí la alegría puede ir volviéndose más sólida. Por supuesto, en la Eucaristía, cuando la descubrimos y la vivimos con fe, estamos allí ante el bien absoluto, ante el bien supremo. Quizás si necesitas crecer en la alegría o estás pasando por un momento difícil, sea la reconciliación, sea ir a confesarte, sea recibir la gracia del sacramento. Al Monseñor José María Escrivá de Balaguer le gustaba llamar a la confesión el sacramento de la alegría, el sacramento de la alegría, porque muchas veces los sacerdotes lo experimentamos de modo muy, muy cotidiano. Llegamos al sacramento con angustia, con tristeza, y nos vamos distintos, porque actúa Dios y porque dejamos una carga allí a los pies y en el corazón de Jesús. Y la comunión con los hermanos en su imperfección. Porque ahí sí tenemos que evitar pensar que solamente encontramos alegría cuando las personas que nos rodean no tienen defectos, son todos unos santos, no cometen errores, tienen palabras amables siempre. Es que la comunión es un bien que es de tal calidad y cualidad que puede proporcionar alegría, incluso en la imperfección nuestra y de los demás. ¿Cómo crecer en la alegría? Ahí ya creo que se me desordenó la numeración. Son pequeños consejos, algunos son reiterados de lo que dije antes, creciendo en la fe, con una mirada contemplativa, aprender a descubrir más la presencia de Dios en la realidad. A veces vas por la calle y vas mirando tu celular o vas con la cabeza baja y quizás si levantabas la vista podías ver en una cartelera o en un colectivo o en una vidriera o en un anuncio una frase que llega directo a tu corazón de parte de Dios. O podés escuchar con atención y a veces estás en el colectivo, hay dos personas charlando, atrás o adelante, y a veces, obviamente no te vas a poner a escuchar voluntariamente una conversación ajena, pero a veces estás ahí y escuchás y es una palabra que viene de Dios. Mirada contemplativa es tratar de estar sensibles a la presencia de Dios. Crecer en la humildad, porque el humilde experimenta más alegría que el soberbio. ¿Por qué? Porque el soberbio, como vimos también la semana pasada, quiere tener todo bajo control. Y si quieres tener todo bajo control, evidentemente la alegría se te va a escapar, porque se te van a escapar muchas cosas que no vas a poder tener bajo control. La humildad tiene como fruto la alegría. Como dice el salmista, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, reaprendiendo a disfrutar las alegrías sencillas de la vida, ¿sí? Y nosotros nos reímos, tenemos aquí un compañero, un sacerdote que vino a vivir hace poco a la parroquia y el día que se vino la lluvia decíamos, qué ganas de comer unas tortas fritas. Decíamos, bueno, no hay tortas fritas, nadie nos trajo,
tampoco hicimos nosotros, pero teníamos el mate amargo, ¿no? Entonces, un día de lluvia, prepararte un mate amargo, una alegría tan sencilla de la vida. Los extranjeros no deben entender lo que estamos diciendo, pero para los que nos gusta el mate amargo, un día de lluvia en verano, fresco, y si hay una torta frita mejor, alegrías sencillas de la vida. Cada uno de ustedes tendrá las suyas. Ya conocen algunas de las mías, por si viven cerca. Luchar contra los malos pensamientos. Yo pienso que esa es una de las grandes tareas. Quizá alguno de nosotros para esto puede necesitar en algún momento ayuda de otras personas, porque esos malos pensamientos a veces están muy arraigados. Pero casi siempre el enemigo, y esto no te olvides, el enemigo no se va a aparecer con cuernitos, con una horquilla y vas a sentir olor a azufre. El enemigo se va a manifestar sobre todo a través de tus pensamientos. Entonces, qué importante es el discernimiento. Como decíamos, encontrando el equilibrio, estar atento a lo que pasa dentro mío y al mismo tiempo salir de mí mismo. Porque si yo me encierro demasiado, al final termina siendo contraproducente. Pero no dejar, no vivir tan afuera que yo permanezca ignorante de lo que ocurre en mí. ¿Cuáles son los pensamientos que cuando vienen me quitan la alegría? ¿Y cuáles son los pensamientos que cuando los traigo me devuelven la paz y me devuelven el gozo? Y voluntariamente poner en el corazón y poner en la conciencia esos pensamientos. Aquí una enorme ayuda, creo que nosotros todos tenemos algún tipo de esperanza, perdón, tenemos algún tipo de experiencia. Qué importante es sabernos textos bíblicos de memoria. Y uno dice, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hay versículos bíblicos que tienen un poder impresionante. Y entonces, si yo estoy perturbado por los malos pensamientos, no quiero que mi mente quede vacía, porque si yo expulso los malos pensamientos y no ocupan su lugar buenos pensamientos, va a pasar lo que dice Jesús, que una persona que tentaba 7 demonios, los echaron, echó el demonio, y como la casa quedó limpia, vino el mismo demonio con muchos demonios más. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, no se trata solamente de echar los demonios de los malos pensamientos, sino de sustituirlos en nuestro corazón por las convicciones que proceden de la fe. Textos bíblicos, versículos bíblicos, pasajes de la Escritura que para nosotros, por el motivo que sea, tienen una especial relevancia como portadores de gracia, de esperanza y de gozo. Y aquí, por supuesto, la música también puede ayudar mucho. No lo puse en la placa, pero todos sabemos que hay canciones que nos pueden rescatar del mal humor e incluso de la tristeza. Y esto es una belleza y es un recurso que hoy tenemos tan presente. Por eso cantar o escuchar música puede ser un buen aliado, ¿no? Y cuidarnos de los juicios temerarios y la murmuración. De hecho, la murmuración, como esa queja continua, es uno de los grandes pecados de Israel. Cuando van camino a la tierra prometida, lo que más le reprocha a Dios al pueblo es la falta de memoria y la murmuración, la queja. Y todos sabemos cómo esta queja a veces la podemos tener tan incorporada que ni nos damos cuenta. Hasta que una persona que nos quiere y que nos conoce nos dice, che, pero vos te estás todo el día quejando, ¿no? Bueno, entonces ahí, ¿cuánto podemos trabajar? Porque las palabras que nosotros decimos hacia afuera o pensamos, pero como locuciones interiores, van modelando también nuestro estado de ánimo. Sustituir la murmuración por la gratitud, sustituir la murmuración por el agradecimiento, pero también pedirle al Señor los motivos, ¿no? Que Él nos dé motivos verdaderos para encontrar pensamientos que vengan de Él. Y como decíamos, vivir el solo por hoy, y quedó cortado el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor, sin caer en la superficialidad, el sentido del humor ayuda muchísimo, ¿no? Los frutos de la alegría son, primero, la alegría es un fruto, decíamos, de la fe, el amor y la paz, pero trae frutos. Los otros frutos mencionados por Pablo en la carta a los Gálatas, algunos de ellos tienen que ver con una persona alegre. Una persona alegre suele ser cordial, suele ser afable, suele ser una persona que irradia a su alrededor, una persona que consuela.
Y por supuesto, esto trae también una irradiación apostólica. ¿Mm? Podemos dar mucho más frutos en el apostolado en la medida en que estemos más atravesados por la presencia del Señor y por la alegría del Señor. Entonces ahora voy a exponer el Santísimo así en la pantalla. Por unos minutitos vamos a hacer silencio y luego vamos a hacer una pequeña oración con el texto bíblico de la fiesta de ayer, la visita de María Isabel. Un texto que desborda de alegría, ¿sí? Pero primero, 5 minutitos de silencio frente al Santísimo para que también le preguntes al Señor, 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 ¿cuáles son las cosas que en este tiempo, que en este año, me han quitado la alegría? Señor, bendito y alabado seas. Trae a mi memoria, Jesús, esos momentos de este año donde tú me has regalado el don de la alegría profunda, porque tal vez lo he vivido y me han quedado olvidados detrás. Y hoy necesito, Jesús, que actualices esos momentos de consolación, de gozo profundo, de paz intensa. En aquel tiempo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí este saludo, tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor.
María dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz. Te invito a que te acerques a la casa de Isabel, que con los sentidos internos de tu imaginación te ubiques allí, junto a Isabel, a la espera de la llegada de María. Y estás en la casa de Isabel, portando en tu corazón algunas tristezas, algunos dolores, algunas preocupaciones, y estás junto a Isabel, pensando quizás que la alegría siempre se te escapa, que cuando todo parece que se va a acomodar, siempre pasa algo, de que nunca vas a poder tener una paz duradera, de que tal vez la alegría no es para ti, porque no tuviste la suerte, pero te quedas allí y ves ingresar a María. Su rostro juvenil, su mirada profunda, su sonrisa discreta, sus pies ágiles, sus manos delicadas. Y María ingresa y saluda y dice: Shalom, la paz esté con ustedes. Y tú también experimentas que el saludo de María es portador de paz, de amor, de alegría. Y a medida que María se acerca, te das cuenta que no viene sola, de que en su interior está el niño, está Jesús, está Dios. Y a medida que te acercas a María y que ella se acerca a ti, experimentas la cercanía de Dios, Dios con nosotros. Y te invito que sintiéndote allí pequeñito, pequeñita, te acerques más y más. Y cuando María e Isabel se funden en un abrazo, te coloques allí, en ese espacio interior. Si te ayuda la imagen, puedes contemplar y como un niño pequeñito, una niña pequeñita, dejarte abrazar por María en su abrazo a Isabel. Y experimentas cómo la paz, el amor que están en el corazón de María, en el corazón del niño Jesús pequeño, se van derramando como una unción en tu corazón.
Siente los brazos de María, colócate con confianza como un niño pequeño, muy cerca de ella, muy cerca de su corazón. Y cuando María comienza a cantar, únete a su voz. Tú también. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Y pídele a María que te una a su canto, que te enseñe su canto. Y pídele a María que unja esas zonas de tu corazón donde a veces brota tristeza, desánimo. Que María, como mamá delicada, toque esos lugares y con sus manos y su corazón saturado del Espíritu Santo, te regale amor, alegría y paz. Y el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.